Un lunes cualquiera, un adolescente entra en su preparatoria cargando un estuche para guitarra. Nadie sospecha nada. 14 disparos después, 2 maestras están muertas. El agresor no es un sicario, no es un desconocido. Es un alumno de 15 años que horas antes publicó un mensaje en redes sociales. Hoy es el día. Este no es un caso más de violencia escolar. Es la crónica de un fenómeno silencioso que está creciendo en México, la radicalización del adolescente en comunidades de odio digital. Hoy en Humaldad investigaremos a fondo el ataque a la preparatoria Anton Makarenko, el perfil del agresor, el arma que usó y las señales que nadie quiso ver. Prepárate, pon mucha atención, que cada crimen tiene una historia y al mismo tiempo una lección. ¿Estás listo para escucharla? Esto es Humaldad. Arrancamos. Eran las 7:30 de la mañana del 24 de marzo del 2026. La preparatoria Anton Makarenko, ubicada en la colonia Las Margaritas en Lázaro Cárdenas, Michoacán, estaba iniciando sus actividades. Osmer H., de 15 años, llegó caminando con un estuche de guitarra. Según testimonios de comerciantes cercanos, antes de ingresar, compró un cigarrillo, como si fuera un día cualquiera. El estuche no llevaba un instrumento musical. En su interior, un fusil semiautomático AR-15 calibre 5.56 milímetros. Osmer entró al plantel. Se dirigió directamente a la recepción. Ahí estaba Tatiana Madrigal Bedoya, maestra de 37 años. Sin mediar palabra, le disparó una vez por la espalda. Cayó en el umbral del área administrativa. Y aquí es donde todo cambia, porque en ese momento nadie sabía que no iba a detenerse. Luego avanzó hacia el interior. A unos metros se encontró con Mariana del Rosario, coordinadora académica de 36 años. Ella intentó refugiarse detrás de un escritorio, pero Osmer se acercó y la remató con 3 disparos a corta distancia. En total activó el arma en 14 ocasiones. Cuando se quedó sin municiones intentó huir, pero fue sometido por estudiantes y un empleado, los cuales lo ataron con una cuerda hasta que llegaron las autoridades. Para entender lo que pasó ese día, tenemos que responder una pregunta incómoda. ¿Cómo un adolescente de 15 años termina disparando un fusil AR-15 contra sus propias maestras? La respuesta empieza con una palabra: incel, célibe involuntario. Este movimiento nació en los años 90 como un foro de apoyo para personas solitarias, pero como ocurre con muchos espacios digitales, el pozo se volvió más profundo. En el 2014, un joven llamado Elio Roger, que se identificaba como incel, le quitó la vida a 6 personas en California. Dejó un manifiesto de 140 páginas. You denied me a happy life, and in turn, I will deny all of you life. En un video publicado horas antes, dijo una frase que hoy resuena con escalofrío. Una chica aceptando salir conmigo podría haber evitado todo esto. Spoiler, jamás invitó a ninguna chica a salir con él. Roger se convirtió en el supremo caballero para la comunidad incel más radical, un mártir. Cuando alguien comete un ataque inspirado en él, dentro de estos círculos dicen que van a ser un ER, por sus iniciales. Osmer no es un caso aislado, era uno más en una estadística que nadie quería ver. En noviembre del 2025, en el CCH Sur de la Ciudad de México, un estudiante de 19 años que se identificaba como incel le quitó la vida a un compañero con un arma blanca dentro del plantel. También había publicado sus intenciones en redes sociales. También había sido absorbido por el mismo embudo de odio. Pero lo que pasó en Michoacán es diferente. Y aquí está lo que ningún medio ha dicho con claridad. Este es el primer ataque incel documentado en México utilizando un arma de asalto. No es dato menor, es un antes y un después. Pero lo más trágico de este fenómeno es cómo ocurre la radicalización. Y aquí quiero que entiendas algo importante.
Osmer no amaneció un día odiando a las mujeres, no despertó un lunes decidiendo matar a sus maestras. Osmer, como millones de adolescentes, buscaba algo completamente distinto. Imagina un adolescente de 15 años. Se siente solo, no encaja, no sabe cómo procesar esa soledad. Entonces hace algo que todos hacen. Abre su teléfono. Busca en internet cómo ser más seguro, cómo hablar con las chicas, cómo mejorar en todas esas áreas, algo de contenido de ayuda, contenido inocente, contenido vulnerable. El algoritmo detecta esa vulnerabilidad y no está diseñado para ayudarlo, está diseñado para mantenerlo en la pantalla. Entonces, la recomendación cambia. Aparece un video de cómo mejorar tu apariencia física, otro de cómo hacer ejercicio, cómo hablar con las chicas. Así lo va llevando y de repente aparece uno que habla de la Red Pill. La idea de que hay una verdad oculta sobre cómo funcionan las mujeres. Luego el algoritmo va más profundo, a la Black Pill. La Black Pill es la aceptación de que no hay esperanza. Es la idea de que no naciste con cierta genética, si no eres alto, si no tienes la mandíbula perfecta, estás condenado y que el mundo está arreglado en tu contra. Que las mujeres, gracias al feminismo, ahora solo desean a los hombres dominantes y atractivos, los chats. Y que tú, sin importar lo que hagas, nunca será suficiente. Y esto es totalmente falso. Todo se puede trabajar. La seguridad, las habilidades, la manera de hablar, todo. Pero ahí es donde ocurrió la tragedia. Ese adolescente que entró buscando ayuda para sentirse mejor, termina en un foro donde le dicen: no tienes la culpa, el sistema está en tu contra, las feministas están arruinando tu vida y la única salida digna es la violencia. Y él les creyó. Osmer H. tomó la Black Pill. Horas antes del ataque, Osmer publicó en sus redes un video en el que aparecía en su habitación mostrando el fusil AR-15 frente a un espejo. En sus redes sociales dejó frases escalofriantes. Una decía: he decidido enviar a las feministas que siempre han arruinado mi vida de vuelta con su creador. Odio a las feministas. No usaba ese lenguaje porque sí, usaba la jerga exacta de los foros de incel más extremos. A las mujeres les llaman femoids, una mezcla entre femme con humanoid, como si no fueran del todo humanas. A las mujeres atractivas y populares les llaman stasis. Son las que, según ellos, los rechazan por estar con los hombres que sí valen, los chads. Hombres altos, guapos, seguros de sí mismo, que según su visión distorsionada, consiguen a todas las mujeres sin esfuerzo. Luego están los normies, la gente común, la que tiene una vida normal, pareja, amigos, todo lo que ellos sienten que les fue robado. Y a cualquiera que no comparte su odio lo llaman simp o cook, para ridiculizarlos. Este lenguaje no es inocente. Cada palabra es una barrera que separa el mundo de los incel. En sus perfiles también seguía contenido relacionado con Charles Manson, el líder de culto y asesino estadounidense. Y por supuesto veneraba a Elliot Rodger. Una pregunta clave: ¿cómo un adolescente de 15 años consigue un fusil AR-15 en México? En nuestro país, la portación de arma de uso exclusivo del ejército es ilegal para civiles. El AR-15 calibre 5.56 milímetros es un arma de alto poder, diseñada para el combate, y Osmer la consiguió. Cuando fue detenido, su respuesta fue fría: la agarré de la casa. La investigación de la Fiscalía de Michoacán reveló un dato clave. El padrastro de Osmer es elemento activo de la Secretaría de Marina, asignado a la Zona 16 Naval en Lázaro Cárdenas. Cuando los agentes fueron a la vivienda familiar, el padrastro negó que el arma fuera suya, pero la Fiscalía ya está rastreando la matrícula del fusil. En México, las armas de uso exclusivo tienen un registro que permite trazarlas hasta su última asignación oficial. Si el arma salió de los almacenes de la CEMAR, este caso deja de ser solo un ataque escolar, para convertirse en un escándalo institucional sobre desvío de armamento militar.
Aquí hay algo que los medios nacionales han pasado por alto y que nosotros investigamos a fondo. A 4 meses del ataque, a menos de 500 metros de la preparatoria Anton Makarenko, en la secundaria técnica 12, ocurrió otro hecho que adquiere un significado escalofriante. En noviembre del 2025, el mismo mes del ataque del chico del CCH, un adolescente de 13 años, identificado como Diego M., publicó un video en redes sociales. Pónganse de acuerdo, chicos, porque vamos a la maestra de historia y a la maestra de contabilidad y a todos los maestros y a todas las escuelas. En él, con un tono similar al que después usaría Osmer, dijo textualmente: vamos a matar a la maestra de historia y a la maestra de contabilidad y a todos los maestros y en todas las escuelas. La fiscalía investigó el caso como amenazas. Se le dio protección a las 2 maestras señaladas, pero no se activó protocolos de prevención más amplios. No se revisaron otras escuelas. Hasta ahora no se ha establecido un vínculo directo entre Diego M. y Osmer H., pero ambos estudiaban a menos de 10 minutos. Ambos usaban las mismas redes. Ambos amenazaron con quitarle la vida a sus maestras. Y uno de ellos cumplió su amenaza. No fue falta de información, fue exceso de indiferencia. Osmer H. fue internado en una unidad especializada para adolescentes y adultos jóvenes en Morelia, la capital del estado. Su situación legal es compleja. Por su edad, 15 años, es considerado un adolescente infractor, pero la Fiscalía de Michoacán, encabezada por Carlos Torres Piña, ya anunció que buscará que sea juzgado como adulto, argumentando la gravedad del delito y citando precedentes, los llamados niños sicarios, que han operado en el estado. Los delitos que enfrenta son graves: doble feminicidio doloso y posesión de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. Si es juzgado como adulto, la pena podría alcanzar décadas de prisión. Si es juzgado como adolescente, podría estar libre antes de los 18. Pero más allá del caso individual, el debate que esto abre es estructural. ¿Cómo prevenimos la radicalización de adolescentes en entornos digitales? ¿Cómo detectamos señales de alerta antes de que sea demasiado tarde? El esposo de una de las víctimas dijo: aun cuando sea menor de edad, debe de haber justicia, porque destrozó una familia, dejó una hija sin madre. Pues la verdad estamos muy devastados y justicia es lo que pedimos. Sé que el que ocasionó el atentado es un menor de edad, pero tiene que haber autoridades que, aun cuando sea menor de edad, pues intervengan. Y destrozó una familia, dejó una hija sin madre. La fiscalía no ha podido recuperar el celular de Osmer. Cuando los agentes registraron su casa, el teléfono no estaba. La fiscalía no descarta que un familiar o un amigo lo hayan ocultado. Y sin ese teléfono no han podido acceder a sus conversaciones en foros incel, no han podido reconstruir el camino exacto que lo llevó desde la soledad hasta el odio. Cuando ves este caso desde afuera, es fácil quedarte con los titulares: un adolescente, un fusil, 2 maestras asesinadas, la palabra incel dando vueltas. Pero si te quedas solo con eso, te pierdes lo más importante. Tatiana Madrigal Bedoya tenía 37 años. Mariana del Rosario tenía 36. No eran famosas, no eran políticas, eran maestras. El 24 de marzo del 2026 fueron a hacer su trabajo como todos los días. Y en ese trabajo intentaban ayudar a adolescentes difíciles, adolescentes solos, adolescentes como Osmer. Porque aquí está lo trágico. Osmer en el fondo quizás no quería ser el monstruo que los titulares muestran. Al principio probablemente solo era un chico de 15 años que se sentía solo. Y como todos nosotros, cuando estamos perdidos, buscamos respuestas. No lo digo para justificarlo. Lo que hizo es atroz. Pero si solo lo señalamos con el dedo y lo llamamos monstruo, nos quedamos con la versión fácil y nos perdemos la advertencia. Porque si el algoritmo y la falta de información correcta puede transformar
la soledad de un adolescente en odio, entonces el problema no es Osmer. Es el ecosistema en el que estamos metidos todos. Esos teléfonos que les regalamos a los adolescentes sin manual de instrucciones. Tatiana y Mariana estaban en ese salón para eso, para ver a los chicos, para enseñarles, para guiarlos. Murieron a manos de alguien a quien quizás en otro contexto ellas mismas habrían tratado de ayudar. Un salón vacío, 2 escritorios sin ocupar y una clase que nunca se terminó. A veces me pregunto, ¿y si alguien hubiera visto señales antes? ¿Y si en lugar de empujarlo a un foro donde le enseñaron a odiar, hubiera estado un adulto que le dijera, oye, ¿estás bien? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que esto no termina aquí. En México hay miles de adolescentes ahora mismo sintiéndose igual de solos que Osmer, con el mismo teléfono en la mano, con el mismo algoritmo mostrándoles el mismo camino. Y mientras no hablemos de esto con la calma, con la seriedad que merece, va a volver a pasar. Y aquí es donde los adultos deben de tener los ojos bien abiertos para ver lo que consumen digitalmente sus adolescentes. Y si después de todo esto aún crees que esto es un caso aislado, entonces no estás viendo el problema, apenas estás viendo el síntoma. Y si te preguntas, ¿esto pudo pasarme a mí?, recibirás un inquietante sí. Pero también quiero que sepas que hay salida. Si tú estás pasando por un momento difícil, si conoces a alguien que se sienta solo, si ves que un adolescente está consumiendo contenido de odio, por favor habla, acompáñalo. La ayuda existe. En la descripción te dejaremos algunos recursos. No estás solo, no estás sola. Mantente a salvo, esto es Humaldad. Nos vemos en el siguiente caso.